¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase. Y en esta ocasión vamos a ver el tema de definir y medir la productividad. Obviamente, en los servicios o como lo hemos estado manejando en la industria de servicios. Y bueno, como todos sabemos, este es un aspecto que pega bastante a la industria de la manufactura, como en el ejemplo que estamos viendo aquí de una fábrica que manufactura cervezas, ¿no? Que se llama Joe IPA. Entonces, en este sentido, nosotros debemos de tener en cuenta un aspecto que es clave en el área que nosotros dominamos, que es la ingeniería industrial y la administración. ¿Por qué? Porque la productividad es un aspecto que mide resultados de una organización en relación con la cantidad de los insumos requeridos. Entonces, en relación a esto, me van a medir qué tan bueno soy yo para generar dinero a partir de la reducción de los costos por los insumos que yo estoy utilizando. Entonces, se espera que yo los utilice de manera sabia y adecuada para reducir esos costos. Entonces, las mejoras de la productividad requieren de un aumento en el índice o, como más bien le decimos, ratio de los resultados de estos insumos. ¿Sí? A esto es lo que le llamamos productividad. Entonces nosotros debemos de tener, sin lugar a duda, un especial cuidado de qué tan productivo estoy siendo yo al cuidar los insumos. Y bueno, yo puedo tener de diferentes tipos de insumos, ¿no? Y si uno solo de ellos se me descompensa, pues bueno, puede empezarme a mermar un poco de la ganancia que yo tengo, puede hacerse un costo muy alto y sobre todo esto es muy doloroso para los negocios que son nuevos o pequeños y que apenas están iniciando. Un negocio grande, en la medida que va reduciendo el mal uso de estos insumos, pues va viendo que va viendo mermada su capacidad de producir dinero, pero en los negocios nuevos, un insumo que se sale de control puede ocasionar que deje de existir o que no tenga o que tenga que salirse del mercado rápidamente. Entonces, es algo que debemos de cuidar en empresas grandes, chicas, nuevas y pues que ya están consolidadas o de crecimiento también. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de cuidar este aspecto. Entonces, una mejora de este índice se puede conseguir recortando los recursos o insumos para crear un volumen de resultados dado o aumentando el resultado obtenido a partir de una cantidad de insumos dados, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, lo que nosotros estamos haciendo es que tengamos una mayor producción de servicios o productos con la menor cantidad de insumos, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una estética, ¿no? Digamos, ahí se prestan servicios, ¿no? O una barbería, que está más de moda el concepto de barbería que el de estética. Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a trabajar desde muy temprano y tengo, pues, un insumo que puede ser la luz eléctrica, bastante importante, ¿no? Para casi cualquier negocio. Entonces, yo tengo conectadas dos pantallas para que los clientes las estén viendo y otra que la vea yo. Tengo conectadas mis máquinas de cortar el pelo, etcétera, ¿no? Y tengo la luz prendida de la iluminación. Entonces, a medida que va transcurriendo el día, pues se va aclarando más. Entonces, yo puedo apagar esas luces que me permiten trabajar a mí, puedo desconectar las máquinas, de esta manera no utilizar tanta energía, no consumir tantos insumos. Y obviamente, si no tengo ningún cliente, yo voy a apagar las pantallas. ¿Para qué quiero tener una pantalla prendida si no tengo ningún cliente? Puedo dejar una pequeña para que yo la vea, pero si no es necesario la puedo apagar. Supongamos, en un caso hipotético, o al menos mientras sea de día y que tenga suficiente luz, puedo apagar la luz y más si no hay ningún cliente. Cuando ya vaya oscureciendo, obviamente voy prendiendo las luces, o si llega un cliente lo vuelvo a prender, etcétera. Pero cuando no esté haciendo un proceso productivo, pues puedo yo apagar todos esos enseres que estén consumiendo electricidad y de cierta manera, pues me lastren mi productividad. Entonces, en este sentido, yo puedo ver cómo también se aplica este aspecto para mejorar un índice en el control de los insumos, ¿sí? Recortando los insumos requeridos, pues bueno, yo puedo crear un volumen de resultados pues mejor, ¿no? O dado al que yo puedo pretender sin hacer ninguna acción, ¿sí? Entonces, aumentando el resultado obtenido a partir de
un nivel de control de insumos. Ok, entonces, en cuanto a los insumos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? ¿Qué queremos decir con insumos cuando hablamos de un servicio? ¿Qué es lo que ocupamos? ¿Sí? Los insumos varían según la naturaleza del negocio, obviamente. ¿Estamos? Y estos siempre incluyen, primeramente, trabajo tanto intelectual como físico. ¿De acuerdo? Materiales, energía y capital. Estamos dentro de los que entran edificios, equipos, sistemas de información y activos financieros. ¿De acuerdo? Entonces, les vuelvo a repetir, estos insumos incluyen tanto trabajo, que puede ser intelectual o físico, materiales, energía, capital, y dentro de todo esto entran edificios, equipos, sistemas de información y activos financieros. Entonces, como pueden ver, son muchos los aspectos que yo puedo cuidar para determinar en mi negocio qué tipo de insumos yo requiero. Obviamente estamos hablando, por ejemplo, del barbero, estamos hablando de un trabajo de entrada intelectual, pero también al mismo tiempo físico, porque tiene que, pues, hacer algunos cortes, etcétera. Pero si hablamos de un constructor, pues bueno, también un albañil tendrá que pegar ladrillos, vaciar un colado, etcétera. Entonces ahí es un trabajo todavía más físico. Materiales que voy a requerir, pues bueno, yo puedo requerir en la barbería, por ejemplo, gel, algunos tintes, tal vez para los peinados de las mujeres, algún maquillaje, qué sé yo, eh, crema para rasurar, en este caso volviendo al punto del barbero nuevamente, etcétera. Entonces, a partir de esto, yo puedo considerar más qué tipo de insumos estoy requiriendo. Obviamente, como ya comentamos también de los aspectos de capital, se requiere un edificio. Sí, en el caso del barbero, yo requeriría un edificio donde yo podré tener mi barbería, donde podré poner mis sillas para cortar el pelo, donde podré poner mis espejos y conectar mis máquinas y tener la energía, sí, que ya habíamos comentado también. Puedo tener un sistema de información con el cual yo pueda hasta administrar mis citas, mis clientes y comunicarme con ellos. Requeriré, sin lugar a duda, también algún activo financiero para pagarle a mi personal, a los otros barberos o a las estilistas que trabajen conmigo. Y de esta manera yo puedo, pues, tener un mejor control y poder ser más productivo. Entonces, los insumos y su naturaleza intangible, por lo mismo de los servicios, hace que la medición de la productividad de las empresas de servicios sea más difícil que en las empresas de manufactura. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de una empresa que hace construcción o que es una contratista, perdón, de una compañía minera. En este sentido, la compañía, pues bueno, yo voy y hago un trabajo en el que me piden que haga determinada situación, pero no es lo mismo que si yo pudiera elaborar un producto, porque puedo definir más algunos aspectos de medición, de qué tanto están aprovechando los insumos o no, etcétera. Por ejemplo, si una de estas personas, esta retroexcavadora o el tráiler, lo dejan prendido ahí un rato, sin lugar a duda, el consumo de diésel va a mermar bastante el nivel de productividad de este negocio de servicios, porque estas máquinas consumen bastante. Si no están trabajando, lo ideal es que estén apagados mientras están almorzando o platicando, no sé, lo que estén haciendo si no es trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, nosotros debemos estar monitoreando qué es la naturaleza intangible del servicio, ¿sí? Porque no es tan fácil medirlo como en una de productos. Entonces, ahí tenemos un aspecto que nosotros debemos estar vigilando, y de inmediato en cualquier negocio que lleguemos nosotros, si es de servicios, debemos empezar a identificar los insumos que tiene para poder ver cómo va a ser la mejor manera de controlarlos para hacer más productivo ese negocio de la mejor manera. Entonces, definir y medir la productividad por medio de los insumos es crucial, pero la medición se complica, especialmente en los servicios basados en información. Sin embargo, una empresa de manufactura, el resultado de la producción es, por ejemplo, un coche. Puede ser
clasificado en diferentes modelos y categorías. ¿Sí? Porque es un aspecto, pues, que es tangible. Pero imagínense, en el caso de todos aquellos aspectos de empresas que son de servicios, por ejemplo, imaginen ustedes Amazon o Facebook, ¿estamos? O una empresa que maneja servicios tal cual como es el INE, el instituto que hace aquí en México las situaciones de las elecciones, que nos presta una credencial, etcétera. Pues bueno, es un poquito más diferente que el aspecto de la empresa manufacturera, que si produce carros, pues bueno, los puede clasificar de diferentes modelos, categorías y puede controlar más los insumos para saber si están siendo administrados con sabiduría de tal manera que puedan dar un rendimiento o utilidad al negocio. Entonces son aspectos que son complejos. Bueno, si el producto, por ejemplo, que está ahí produciendo, en este caso que dijimos es un coche, resulta defectuoso, los encargados del control de calidad pueden detectarlo, ¿sí? Pueden detectarlo a tiempo para reciclar y reusar los insumos utilizados si es que aplica. Por el contrario, imagínense en un, en un negocio de servicios. La realización y el consumo de los mismos son simultáneos, por lo que es más difícil rectificar y aprovechar los insumos empleados. Imagínense en el caso ¿cómo se llama? Del barbero. O sea, le hace mal un corte a una persona en su cabello y ya no es como que, ay, voy a recuperar esa energía o voy a regresar el tiempo para poder deshacer esta situación. No, en el caso de los productos, pues se podrá reutilizar algunas materias primas, pero muchas veces la energía también queda igual ahí, ¿sí? Aspectos que ya se utilizaron en ese preciso momento ya no se pueden deshacer, por lo cual debemos tener cuidado en cómo administramos esas situaciones y cómo nosotros medimos la utilización de todos nuestros insumos. Debemos de tenerlos perfectamente bien identificados. El tiempo, el, la energía, por supuesto, ya veíamos los ejemplos en las fotos de la empresa esta de servicios de construcción o de, de mantenimiento a una empresa minera, pues bueno, ahí tendremos que tener como que la energía es muy clave, es muy crítica, es extremadamente crítica porque muchas de las máquinas trabajan con derivados del petróleo, como lo pueden ser el diésel, ¿no? La gasolina, etcétera. Entonces, sin lugar a duda, se tendrá que llevar un perfecto control para determinar cómo yo puedo tener un mejor uso de esos insumos y de esta manera yo pueda mejorar la productividad y la empresa para la que yo trabajo pueda dar mejores resultados. Entonces, de esta manera, como ya vimos, la productividad es algo que nos toca medir a nosotros, es algo que nos toca hacer que sea palpable y ver todos esos elementos por medio de los cuales yo puedo reducir los gastos que son provenientes del el uso excesivo de los insumos o que yo no estoy adecuando adecuadamente a mi negocio. Entonces, yo lo que quiero son las mejoras de productividad y requieren un aumento en el índice ratio de resultados sobre los insumos. En ese índice yo me voy a enfocar para tener un negocio más productivo. Bueno, chicos, les agradezco mucho su atención y esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, por favor. Hasta pronto.